es todo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues aquí estamos, en funciones en el Teatro Helénico con esta bonita obra C-19, que es un homenaje a los héroes de la pandemia, los héroes invisibles que estuvieron pues ahora sí que encerrados en la ropería, a los personal de intendencia, a los camilleros, a los enfermeros, ¿no? A los médicos y a todo este universo que vivió de un modo diferente como nosotros lo vivimos en casa, encerrados en nuestras casas, ¿no? Ellos son los verdaderos héroes de este momento. Y lo hacemos de una manera lúdica, divertida, esperanzadora, recordando, añorando y sobre todo justo eso, dándole el lugar que se merecen, porque la obra viene de una experiencia real de nuestro director, que él vivió la pandemia, él como nosotros, actores, bailarines, pues cuando estuvimos en el encierro, pues no había nada que hacer, ¿no? Los teatros, foros, festivales y todo estuvo cerrado y este compañero, nuestro director, Emanuel Fragoso Jaimes, él se va a trabajar a un hospital para seguir manteniéndose, para seguir subsistiendo, porque si no, no había economía que aguantara todo esto, ¿no? Entonces, ahí él está 3 años recluido en el hospital R1 de Querétaro, el hospital del Seguro Social, y ahí él vive toda esta experiencia y cuando él nos comparte una vez que ya están las vacunas y todo lo demás, nos convoca a los compañeros que estamos en el elenco eh, a platicar sobre su experiencia, sobre su vida y de lo que ha vivido él en estos 2 años que ya llevaba de reclusión. Y pues nosotros hicimos también laboratorio, fuimos a hacer residencias al hospital del seguro del R1 allá en Querétaro, hicimos 2 residencias de 2 semanas. Entonces convivimos con todo el personal, con los doctores, con los enfermeros, con los jefes de intendencia, vimos el teje y maneje, nos metimos a las entrañas de los hospitales, del hospital y del funcionamiento, ¿no? Para justo empaparnos de todo este universo. Bueno, ya era la salida del COVID, ya estaban las vacunas, pero lo hacemos con este agradecimiento a los héroes invisibles de la pandemia. Entonces, pues los invitamos a que vayan a ver C-19, que C-19 es cuando pasaba algún infecto en los pasillos del hospital, se gritaba código 19. Entonces, todo el personal de limpieza llegaba, limpiaba y digamos que la, el código para decir que estaba pasando algo ahí que se tenía que cuidar uno muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una obra muy divertida, hablando de la tragedia que nos tocó vivir, ¿no? Pero lo vemos desde otro punto de vista, tratando de que justo no recurrir a este lugar común de la tragedia, de cortarnos las venas, sino es más bien un homenaje a todo lo que se vivió, a todo lo que estuvimos pasando desde fuera, desde dentro, las risas, pues ahora sí que los llantos, ¿no? Y todo aquello que nos llevó a vivir. Cada quien lo vivió desde su trinchera, pero en esta ocasión nos vamos a ir a refugiar al lugar donde llegaba toda la ropa que se ocupa en un hospital. Es la ropería donde se despacha la ropa que llega limpia para los médicos, los enfermeros, las batas quirúrgicas y a su vez ahí mismo regresa todo lo que se ocupa en el hospital y ya sabes, una vez ocupado, como regresa, ¿no? Entonces, ese es el universo de C-19. Oye, ¿qué desafíos se enfrentaron al abordar este tema tan delicado como la pandemia? ¿Y cómo lo Pues superaron? híjole, pues muchos, porque todavía cuando estábamos en proceso de montaje estaba muy, muy fresco, ¿no? Las cosas que habían pasado, las pérdidas que algunos tuvimos, familiares que ya no continúan con nosotros, que están en otro plano, amigos, familiares, ¿no? Entonces, todo esto, fue muy difícil afrontarnos, pero
creo que justo el desafío era contar nuestras experiencias. Había muchas experiencias, muchos anécdotas, eh, pues la gran mayoría, pues, de cosas muy tristes, ¿no? Muy desagradables, pero justo en eso que quisimos nosotros también buscar como mexicanos, puesto en nuestra idiosincrasia, ¿no? Buscarle también el otro lado, el divertido, el, eh, el burlarse un poco también de lo que estaba pasando, porque era lo que normalmente nosotros hacemos en las desgracias, ¿no? Nos reímos, festejamos, cantamos, bailamos, entonces, pero sin dejar de lado todo este universo que se generó a nivel mundial y cómo ese universo, macrouniverso a nivel mundial, cómo se va llegando a un punto en el que es la ropería, ese universo, todo el universo que estaba existiendo afuera, cómo lo concentramos y lo llevamos a ese un único lugar específico en donde los personajes que trabajan en la ropería viven, sufren, se divierten, se pelean, platican y expresan sus momentos sensibles, ¿no? Y creo que esa es una gran ventaja porque lo trabajamos, lo abordamos desde la danza, desde el teatro físico, en donde las imágenes dicen más que 1000 palabras. Entonces creo que esta obra está cargada de imágenes, cargada de simbolismo y el cuerpo, en la gran mayoría de la obra, es la que cuenta la experiencia. La ropa es la que cuenta la experiencia. Esa ropa que ya no tiene cuerpo, esa ropa que le perteneció a un cuerpo, ahora es un cuerpo ausente, que la ropa es el único testigo de ese cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una obra que invita a recordar y sobre todo a hacer un homenaje, como les decimos, que no queremos dejar de decirlo, que es un homenaje a todas esas personas que dieron su vida y que estuvieron ahí al pie del cañón para que, pues, todo lo demás siguiera funcionando, ¿no? Digamos, en el sentido de la salud, siguiera funcionando, que era el único sector que estaba trabajando realmente, ¿no? No quiero decir que los demás no trabajáramos desde casa, desde esta vía de streaming, estábamos laborando, pero desde un lugar más protegido, desde tu casa, y allá estaban en la trinchera afrontando pues a este enemigo tan terrible que sacudió los cimientos de toda la humanidad, ¿no? Ángel, al estar en una residencia, en un hospital, ¿cómo te hizo ver la vida como persona y como actor? Híjoles, el hospital creo que es un lugar al que muy pocos quisiéramos llegar. Creo que es la última instancia en la cual nos quisiéramos ver, ¿no? Inmersos. Pues la residencia fue muy ilustradora, ¿no? Llena de experiencias. A mí me tocó en uno de los turnos, me tocó irme a meter como personal de limpieza los quirófanos, a los No, quirófanos. Entonces a mí me tocó ver cómo limpiaban, sacaban órganos. De hecho, perdón, voy a contar esta anécdota que me parece sumamente aplaudible, pero trágica a la vez, de una persona que llegó, digamos, pues ya llegó muerta y la familia junto con los médicos, yo creo que hicieron un protocolo antes, pero cuando pasó el cuerpo de la persona, todo el mundo le aplaudía. Entonces yo no entendía, llegó al quirófano y le seguían aplaudiendo. Y yo decía, ¿qué pasó? Y entonces llegó todo el personal de donación de órganos, pero así llegaron como 10 personas y era una persona que había fallecido y que los familiares habían decidido que, bueno, ya habían tomado la decisión de que este familiar iba a ser un donador de órganos, ¿no? Pero ver todo el hospital y el pasillo, cómo le aplaudían a esta persona que llegaba, los familiares afuera quebrados, ya sabes, ¿no? Pues te digo que es el último lugar al que uno quisiera llegar, pero es una experiencia que, bueno, te marca,
te pone en otro lugar y ves la vida desde otro punto de vista, ¿no? La vida es tan frágil, la vida es tan sensible y hay que vivirla y hay que experimentar y hay que, pues eso, hay que tener experiencias para que esta vida tenga significado al final, que como también decimos en la obra, ¿no? Que mi vida está en el umbral de mi vida y aquí veo la luz en que se está acabando y quisiera besar más, quisiera haber vivido más, abrazar más, haber querido más, pero muchas veces se nos va el tiempo en otras cosas y perdemos de vista lo más importante, ¿no? El estar rodeado de nuestros seres queridos y disfrutar la vida con quienes amamos. Ángel, ¿es el haber estado ahí en la residencia te ayudó para crear tus personajes? Porque entiendo que no es solamente un personaje, sino van mostrando personajes a partir de la ropa. Entonces, ¿te ayudó a formarlo? ¿Creaste o fue aparte de tu imaginación? ¿Cómo es que creas tus personajes o tu personaje? No sé si es uno o varios. Wow, mira, aquí justamente fuimos a lo contrario. El hecho era que no existieran personajes, todos éramos uno, ¿no? Todos atrás de la mascarilla, todos atrás de los lentes, de los gogles, de este casco que a veces nos poníamos con una mica delante. Cuando tú salías a la calle no reconocías absolutamente a nadie, era la pérdida de la identidad. Entonces en el hospital, imagínate, estar 8 horas, porque nos tocó vivirlo, estar el turno completo con los gogles, con el cubrebocas, con el casco vendados con guantes, amarrados, no te podías quitar la ropa porque una vez que te la quitabas, se podía infectar cualquier parte de la piel, ¿no? Las manos. O sea, era una cosa. Y entonces ahí nos dimos cuenta de la falta de identidad. Entonces, lo que nos contaba Manuel Fragoso es que ya muchas veces no reconocías a nadie, solamente veías cuerpos con cubrebocas, guantes, gogles, y ya no sabías si era doctor, enfermero, intendente, ya no había un personaje, ya era, digamos que ese cuerpo que aparece en la imagen de C19, que todos nos volvimos uno, ¿no? Uno, es un solo personaje, pero cada personaje, digamos que siente y vive diferente. Lo único que los diferencia en este caso es la manera en cómo se relaciona con la ropa, cómo se relaciona con el espacio, ¿no? Y eso es lo que cambia. Hay personajes que estamos hartos de ese lugar, ¿no? Hay personajes que les gusta estar ahí, hay otros personajes que tienen miedo de su familia y de lo que les pueda pasar si él llega a regresar a casa, ¿no? Por ahí hay algunos textos que no quisimos abundar mucho en el texto porque sería volverlo reiterativo, ¿no? Porque no hay palabras que pudieran explicar este gran dolor, este acontecimiento, y lo que cuentan son los cuerpos en acción, los cuerpos en movimiento, los cuerpos en el espacio. Entonces, como personajes, sí hay que los puedes identificar a lo largo de la obra, se van detallando, pero no es que hubiera un personaje en específico, ¿no? O sea, si lloras atrás de los gogles empañados de sudor, no lo ibas a reconocer, ¿no? Puedes reconocer cuerpos que están agotados, pues podían reconocer cuerpos que están fatigados, cuerpos que incluso están enfermos, pero sin embargo no te das cuenta hasta que, pues, por ahí hay una tos, por ahí hay un desvanecimiento, por ahí hay algo que detona solamente en lo corporal, ¿no? Entonces, creo que ese fue el gran reto. El gran reto fue encontrar, pues, las imágenes, porque había muchas imágenes los laboratorios que llegamos a hacer, creamos muchas escenas porque había mucho que decir, cada uno de nosotros quería contar su propia historia, quedaron como 50 escenas, pero no podíamos llevar las 150 escenas de cada quien que estaba proponiendo a la obra, ¿no? Entonces, también digamos que el dialogar, el componer, el de entretejer las historias que tuvieran por ahí un poco de continuidad en la obra que estábamos presentando, pues fue ese, creo que también el gran reto que tuvimos para poder llegar y
compactar, ¿no? Compactar en tan poco tiempo todo un acontecimiento que nos llevó 2 años, ¿no? 2 años y que todavía sentimos las secuelas de aquel momento. Oye, Ángel, la pandemia no terminó de la noche a la mañana, fue algo que fue saliendo poco a poco. No sé si ya terminó o si todavía hay por ahí algunos, pero ¿cómo te recuperaste? ¿Cómo regresaste? ¿Regresaste? Pues podría decir que en mi caso, sí regresé. En casa, con la familia, tuvimos pérdidas de algunos familiares. Eso fue muy, muy devastador porque no podíamos estar con ellos. Pero la otra, digamos que el momento del regreso fue el que mi esposa y yo, llegó el regalo de las estrellas que tanto habíamos pedido al mundo, que se nos había negado durante tanto tiempo, y en la pandemia llegó ese regalo. Entonces creo que ese regalo, mi hijo Ian, es el que me ha traído otra vez, ¿no? A estar aquí presente, a estar luchando cada día, verlo reír, verlo sonreír, y me acuerdo de esos momentos, ¿no? Donde no podíamos abrazar, no podíamos besar, no podíamos tener contacto con los seres que más queríamos, y creo que en este caso mi hijo con mi esposa, pues fue la mayor alegría que pudimos recibir después de tanto dolor, ¿no? Entonces podría decir que en este caso, regresé, regresé multiplicado por 3. Oye, ¿dónde se presentan? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Etcétera. Estamos en el Centro Cultural Helénico, en el Teatro Helénico, los viernes, sábados y domingos hasta el 3 de agosto. Viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6. Así que síganos en nuestras redes sociales como 1001 Pasos, así, 1001 Pasos, y ahí estaremos también regalando, pues no cortesías, pero sí descuentos de 2x1, ¿no? Entonces, si nos solicitan, si realmente lo necesitan, escríbanos. También queremos ver el teatro lleno, es un teatro muy grande, muy bonito, los técnicos son increíbles, ellos también los técnicos entran a participar con nosotros, ¿no? Hay un momento en el que requerimos manos y ellos están encantados de participar con nosotros, así que estamos ahí en el Teatro Helénico de viernes a domingo, 8, 7 y 6 hasta el 3 de agosto. Perfecto, muy bien. Pues Ángel, muchísimas gracias, mucho éxito, mucha miel. Al contrario, por favor, y vayan a vernos, de verdad, si lo necesitan, de verdad, tenemos cortesías para prensa, para ustedes, y justo el chiste es seguir recomendando la obra porque, como les digo, es un homenaje, es algo que tendemos a olvidar muy rápido nosotros, ¿no? Entonces, esto de verdad lo hacemos con mucho cariño porque no hay que olvidar, no debemos de olvidarlo. Sin duda. No debemos de olvidarlo y tenerlo presente. Es una manera de seguirnos cuidando, seguir esto que les decía, seguir valorando la vida, ¿no? Sin duda. Viviendo con mayor intensidad. Muy bien. Ángel, pues muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias, al contrario, y pues ahí los esperamos, lo que necesiten, y a la gente, de verdad, síganos en nuestras redes sociales, busquen los pases de 2x1, o el 50% de descuento, 30%, 40%, de verdad, síganos porque queremos que esta obra siga vigente, que no se nos olvide, que no se olvide. Seguro. Crónicas del olvido, que no sea. Gracias. Gracias, Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Pues nos pasamos un poquitito, pero no pasa nada. Les deseamos que tengan una buena semana. Recuerden vernos por aquí el próximo jueves a las 7 en punto de la noche para seguir hablando de teatro, que este programa para eso es, para hablar de teatro. Cuídate mucho. Gracias. Ángel, chao. Hasta luego. Muchas gracias.